se han ganado un lugar por sus propios méritos y capacidades, en este caso de tipo intelectual. Ahora bien, como es bien sabido, existe un secreto a voces, que en lo personal yo comparto, y es el hecho de que los pueblos germánicos representan o son expresión de una raza de cualidades superlativas. Su rol en la historia de la humanidad da cuenta de ello. Y aunque si bien no desarrollaron una cultura absolutamente propia que fuera demasiado destacada, su notable participación en la historia y de sus grandes prodigios nos habla a las claras de su genio, capacidad y talento. Asimismo, no parece casual que primero el Reino Unido y luego los Estados Unidos de América hayan dominado el mundo moderno y contemporáneo, ya que como bien saben ambas naciones pueden ser consideradas naciones sajonas, es decir, un pueblo germánico. Y si bien esto es así, hemos de considerar que en el caso de estos pueblos y naciones hablamos de unos que numéricamente les permitían contar con una influencia de peso como la que tuvieron en la historia de Europa como del mundo entero. La Alemania de hoy cuenta con más de 80 millones de habitantes, el Reino Unido cuenta con unos 63 millones, y en Estados Unidos, aproximadamente 2/3 de su población es de origen anglosajón y alemán. Sumando todo esto nos encontramos con una masa poblacional que en el contexto mundial comparativo es una cifra no menor. Pero esto no sucede con los vascos, cuya población escasamente llega a los 3 millones en lo que hoy en día se conoce como Euskadi o País Vasco, lo cual en cierta forma podría dar respuesta a la eventual crítica irónica en el sentido de que si los vascos son tan superiores, ¿por qué no han sido ellos los que han llevado la batuta durante la historia o derechamente en la época actual? Como sea, y atendido el contexto analizado, la superioridad vasca ante el resto de los pueblos peninsulares, tal y como el germánico en su propio contexto e incluso el mundial, en los aspectos mencionados, no parece presentar mayor duda. Ahora, si los comparamos con aquellos, los pueblos germánicos, a mi entender es difícil dar una respuesta exacta, dadas las tan distintas circunstancias históricas. Determinar cuál es superior o inferior. Lo que sí no parece merecer duda es que vascos y germánicos se encuentran en el podio. Ahora bien, como decía en un principio, se ha sostenido que no se puede hablar de una raza vasca, debido esencialmente al hecho de la mixtura de pueblos que han contribuido a dar forma al vasco moderno. Y en parte esto es efectivo, dado que incluso al simple examen fenotípico no existe una diferenciación manifiesta e inequívoca que se pueda hacer entre un vasco y otro español cualquiera. Pero aquí hay un hecho en el que me parece ni siquiera los nacionalistas vascos han reparado debidamente, cuál es la incidencia de lo que yo llamaría una especie de gen vasco o algo parecido, por decirlo de alguna manera. Y esto tan simplemente como el hecho de que solo una proporción de sangre vasca ya es suficiente para incidir sustancialmente en las capacidades de determinado individuo. Y entiendo que es esto a lo que racionalmente hoy día podría calificarse como constitutivo de una raza vasca, aun cuando obviamente no lo sea totalmente atendida a aquella mezcla. Entiendo pueda sonar un poco extraño, pero solo es cuestión de revisar y aplicar la misma casuística mencionada a propósito de los ejemplos antes reseñados. Esto porque es bien evidente que quienes desde las repúblicas o incluso antes han destacado en la historia latinoamericana portando sangre vasca no lo eran de un modo puro, pero aún así claramente les ha bastado para destacar. Este hecho lo podemos advertir nuevamente en las esferas intelectuales y artísticas tanto de Chile como de cualquier país latinoamericano, dado que el fenómeno es una constante a todo nivel, y por lo mismo no tendría sentido seguir enumerando casos. Es así que me parece que ni siquiera Arana en todo su nacionalismo y pasión por Euskadi tomó a consideración este hecho, dado que para él cualquier mezcla degeneraba enormemente la esencia vasca. Y es este un factor esencial y distintivo en estas lides. Ahora bien, diría que parece claro que aquella degradación de la sangre a la que apuntaba Arana sí que se produce y se ha producido en otro tipo de razas de alto nivel al mezclarse con otras inferiores en determinado aspecto. Mas en el caso vasco esto no parece tener una incidencia mayor. O por lo menos, una mucho menor que en otros casos. En otras palabras, que el mismo Arana subestimaba los alcances de la sangre vasca. Por otra parte, cabe tener en cuenta otro aspecto no menor, cual es que si consideramos las diferentes razas que han confluido a generar las diferentes nacionalidades españolas de hoy en día como de la misma entidad, nos encontraríamos ante un claro ejemplo de excepción a la heterosis, si tenemos en vista que por ejemplo los pueblos del Levante o sur español son los que han experimentado la mayor proporción de mestizaje en virtud del cual, y atendido aquel concepto, deberían contar una superioridad con respecto a aquellos no tan mezclados. Mas si los comparamos con los vascos, que aunque mezclados, lo están menos, claramente esa resultante no se da.
Pero a mi entender lo que en realidad sucede en este caso es que la heterosis solo puede operar en razas de un mismo o similar nivel por decirlo así, y no si se ponen en comparación con otra que es superior. Es por eso que en este caso la heterosis no ha dado una resultante favorable para un andaluz moderno frente a un vasco moderno, por ejemplo. Retomando un poco lo que he señalado antes a propósito de que la superioridad se da normalmente con respecto a determinados aspectos y que unas razas son superiores a otras dependiendo del aspecto que se considere, la raza vasca presenta otro carácter único, cual es el de contar con una ventaja desde el punto de vista físico a más del intelectual. El elemento histórico en su momento ya daba cuenta de esto, pero a mayor abundamiento me parece que se cuenta con suficiente evidencia incluso en nuestras propias narices, y que la verdad llama la atención que no se considere o no se tome en cuenta debidamente. Y es precisamente a nivel de las capacidades y rendimientos deportivos que podemos ver esto con toda claridad. Y en lo personal lo puedo advertir a la distancia tan solo con poner un poco de atención a los deportistas destacados en España en los últimos tiempos. Como por ejemplo, el gran maratonista Martín Fiz o el legendario Miguel Indurain. En el caso de Indurain hablamos del ciclista más ganador del Tour de Francia, lo cual es un mérito notable considerando la enorme proporción de pedaleros franceses y de todo el mundo. Hay también otros muchos ciclistas destacados, como Abraham Olano, José Babeloki y creo otros muchos más que no conozco a detalle por la distancia, porque como digo, esto lo opino en base a las informaciones que me llegan solo por los hitos más salientes. En fútbol, ¿qué decir? El otro día nada más revisaba la historia del fútbol español y adivinen que, el máximo goleador es un tal Telmo Zarraonandia, más conocido como Telmo Zarra. Y a la hora de mirar de dónde viene el trofeo Pichichi al máximo goleador, nos encontramos con un tal Rafael Moreno Aranzadi. Estos dos solo los cito como ejemplos más notorios, y con los que uno se puede topar con tan solo revisar algunas cosas llamativas. Pero a esto hay que agregar la enorme proporción de jugadores de primera línea y seleccionados de origen vasco en la historia del fútbol y selección española. Por último, tener en cuenta la situación del Athletic Club de Bilbao, un equipo formado solo por jugadores de origen vasco, que además de haber logrado mantenerse en primera división ininterrumpidamente, ha llegado a obtener no pocos títulos de liga, ubicándose incluso en el cuarto puesto de la clasificación histórica de la Liga Española. Alguien podría decir que el Real Madrid o el Barcelona lo superan ampliamente, lo cual es cierto, pero en esto hay que considerar la presencia de muchos de los mejores jugadores del mundo en las plantillas de dichos clubes, de donde se puede concluir sin lugar a dudas que si pudieran fichar tan solo a jugadores de Castilla o Cataluña, las cosas obviamente serían bastante diferentes. A partir de esta relación llegamos a una particularidad única y sobresaliente, cual es una superioridad en el aspecto físico en relación con el resto de los pueblos peninsulares, dando lugar así a una situación excepcional de superioridad física a más de intelectual. Y que haciendo una proyección a escala demográfica global los encumbra, como decía, al podio junto con los pueblos germánicos. En fin, esta información puede parecer como parcial e incompleta, pero quienes vivan en España y conozcan o puedan tener acceso a los registros históricos del deporte, literatura, ciencias, artes y todo tipo de manifestaciones culturales e intelectuales españolas, e incluso revisando la actualidad misma, podrán darse cuenta de cómo es que la balanza siempre se inclina a favor del pueblo vasco tanto desde el punto de vista físico como el antes mencionado intelectual. La tendencia siempre será la misma y cualquiera que sea capaz de analizarlo objetivamente podrá darse cuenta de ello. Finalmente, para ir redondeando el tema quisiera hacer un par de reflexiones adicionales. Y es que en mi opinión el pueblo vasco constituye no solo un caso enigmático sino que único en el mundo, y que o bien no ha sido estudiado debidamente, o bien si sí lo ha sido, el hecho de que no se haya llegado a resultados claros da cuenta de que existe algo muy especial, por no decir extraño con respecto a él. Aún más, creo que la forma en que se nos presenta todo esto, es decir que la ciencia no haya llegado a ninguna conclusión satisfactoria, o por lo menos no explicitada claramente a la generalidad de las personas, da para pensar en cualquier tipo de explicación. Es así que las teorías tartésicas, atlantes o incluso extraterrestres a mi entender caben perfectamente dentro de unas posibles explicaciones a un fenómeno tan singular como el que constituyen los vascos. Por último, quisiera dejar en claro que este reconocimiento al pueblo vasco no importa que en lo personal apoye a un Estado vasco independiente, ya sea como Euskadi, Iparralde o Euskal Herria. Y esto porque si bien es cierto que son una raza superior, no deja de serme sorprendente que un pueblo como el castellano haya podido derrotarlo y someterlo.
Tal vez si la única explicación sea la presencia de sangre goda y de la misma vasca en la configuración de Castilla. En fin, es una interrogante que no acabo de resolver. Lo que sí me parece innegable es que si los vascos con todas sus capacidades, en su debido momento no han podido sobrepasar a los que ellos llaman sus opresores españoles en un enfrentamiento mano a mano, pues no me parece que hayan de merecer una autodeterminación, ni mucho menos apelando a recursos tan viles como el terrorismo u otro tipo de conductas inmorales, que en nada se condicen con la nobleza y poderío histórico de este pueblo. Todo esto sin contar con que las reivindicaciones libertarias en un sentido de autodeterminación han de tener y se justifican principalmente en base a una identidad histórica, social y cultural de cierta riqueza y envergadura, y que en este caso no van mucho más allá de unas escasas manifestaciones folclóricas y un idioma particular. Bueno, eso es todo. Un saludo, y espero sus opiniones y comentarios.